Las últimas horas respecto a la relación del gobierno mexicano con el gobierno de Ecuador. Voy a tratar de resumirle la historia de lo que ocurrió a mediados de semana y que nos tiene el día de hoy hablando sobre este asunto. Acto número 1, el presidente Andrés Manuel López Obrador declara desde una de las conferencias mañaneras que el año pasado, en la elección presidencial de Ecuador, fue asesinado Fernando Villavicencio, uno de los candidatos, uno de los 3 candidatos. Aquí le dimos seguimiento a ese tema, aquí platicamos largo y tendido de ello. El presidente López Obrador afirmaba, desde una de sus conferencias matutinas, que el crimen de Fernando Villavicencio provocó un movimiento en las encuestas. Es decir, en ese momento, la izquierdista Luisa González llevaba la ventaja en las encuestas. Fernando Villavicencio iba en la 3ª posición y en medio Daniel Noboa, quien es hoy el presidente de Ecuador. Asesinan a Villavicencio. La candidata izquierdista Luisa González, que punteaba las encuestas, se vino abajo y Daniel Noboa subió a la 1ª posición y la historia ya la conocemos. Hoy es presidente de Ecuador. Esa declaración la hacía el presidente López Obrador y horas después desde Ecuador hubo respuesta. El gobierno de Daniel Noboa declaró persona no grata a la embajadora de México en Ecuador, Raquel Serur, expulsándola inmediatamente de la nación ecuatoriana. Y la contrarréplica del presidente López Obrador llegó un día después, ayer, cuando anunciaba que el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, se encontraba desde diciembre refugiado en la Embajada de México en Ecuador y recientemente había solicitado al gobierno mexicano asilo político. Decía el presidente López Obrador que harían lo posible por traer a Jorge Glass, insisto, resguardado en la Embajada de México en Ecuador, a tierra mexicana. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno ecuatoriano a esta declaración? Evidentemente Daniel Noboa se encendió y perdió la cabeza, no hay otra descripción. El gobierno de Daniel Noboa envió ayer por la noche a la policía y al ejército a allanar la Embajada de México en Ecuador para detener a Jorge Glass. Esto provocó que México anunciara un rompimiento en las relaciones diplomáticas con Ecuador y lo subsecuente. Vamos en vivo hasta Ecuador con nuestro compañero corresponsal de La Voz de América, Néstor Aguilera, quien nos actualiza todo este conflicto. Hace unos minutos hubo una conferencia de prensa, Néstor, que nos anunciabas a mediodía. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas noches. Sí, actualizo la información y lo más reciente, como tú lo acabas de mencionar, la conferencia de prensa, o más bien hay que situarlo tal como fue. Fue una declaración de prensa en la cual no se aceptaron preguntas de los periodistas. Una declaración que no tomó más allá de 10 minutos, en la que la canciller del Ecuador, Gabriela Sommerfeld, dio a conocer algunos detalles de lo que fue el día de ayer la captura del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. De acuerdo con la funcionaria, existía un alto riesgo de fuga y es por eso que se tomó la decisión, después de haber agotado todo diálogo diplomático con México, de haber ingresado, como se aprecia en las imágenes, hasta la sede de la... Bueno, tenemos algunos problemas de comunicación con Néstor Aguilera. Embajada de México en las ciudades normales ocasionaron incluso una agresión al señor Roberto Canseco, parte de la representación diplomática, como apreciamos también en las imágenes. Y esto es lo que ha dicho en términos generales el gobierno. Híjole, tenemos algunos problemas graves de comunicación con Néstor Aguilera, seguramente un asunto que obedece a la distancia y pues ya sabe usted a las señales. Bueno, le cuento yo, Ecuador, digamos, pues de alguna manera justificó lo que ocurrió el día de ayer y no hay justificación, en realidad no hay justificación, no hay absolutamente ningún argumento para invadir como lo hicieron los policías y los militares ecuatorianos, como invadieron la embajada mexicana en el Ecuador. Dijo hoy el gobierno de Ecuador a través de la canciller Gabriela Sommerfeld que
prácticamente el gobierno mexicano violó el principio fundamental de no intervención con el asilo de Jorge Glass y acusaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en duda la legitimidad de la elección de Ecuador el año pasado. Ya le daba yo el contexto previo y como nos narraba Néstor Aguilera, pues no hubo oportunidad a cuestionamientos, solamente fue un posicionamiento el de la Cancillería ecuatoriana. Daniel Noboa no ha dicho absolutamente nada al respecto y bueno, seguimos muy pendientes de lo que ocurre en Ecuador. Paralelamente, en nuestro país, en México, esta tarde se convocó a una protesta a las afueras de la embajada ecuatoriana en la capital del país, para ser exactos, en el sector Polanco. Juan Antonio Jiménez, ¿cómo va todo por allá? Gracias, Juan Pablo, muy buenas tardes. Y bueno, pues hace unos instantes acaba de concluir esta manifestación que fue convocada desde anoche a través de las redes sociales. Te quiero comentar que fueron, según cálculos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, alrededor de unas 80 personas las que se dieron cita aquí en esta sede diplomática para precisamente apoyar a lo que es el gobierno federal en sus políticas de exteriores. En ese sentido también te comento que bueno, pues vinieron aquí personas de la tercera edad, también pequeños, que venían apoyando junto con sus padres para precisamente apoyar a Andrés Manuel López Obrador en todo esto que ha surgido en los últimos días con este conflicto con el país de Ecuador. En ese sentido te comento que todas estas actividades iniciaron a las 4 de la tarde con 15 minutos. Y precisamente ahí hubo algunos discursos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Alina Duarte en esta manifestación. Agradecemos al pueblo ecuatoriano que ha levantado la voz durante las últimas horas en contra de la injerencia que tuvo su gobierno, un gobierno sumamente autoritario que ha querido legitimar su fracaso a través de estas bravuconadas legitimadas por Estados Unidos. Agradecemos a todos esos gobiernos, a todos esos líderes, organizaciones y pueblos que han denunciado este atropello. Y bueno, pues te comento que una vez de que concluyera esta gran manifestación que hubo, bueno, pues cantaron el himno nacional. Sin embargo, todavía quedaron e hicieron 3 mini manifestaciones más. Y bueno, pues en ese sentido, una vez de que concluyeron estas alrededor de las 5:30 de la tarde, bueno, pues entonces empezaron a entonar algunas frases a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador. En estos momentos, hace unos cuantos minutos, ya acaban los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de abrir esta vialidad en la calle de Lafayette, aquí en Polanco. Ya están pasando los vehículos y te quiero comentar que gracias a este dispositivo de seguridad que se implementó por parte del jefe policíaco Pablo Vázquez, bueno, pues podemos adelantar que hubo saldo blanco en esta manifestación. Juan Pablo, es el reporte que te tengo. Juan Antonio, ¿considerarías que es una manifestación apartidista o has visto de pronto algún tinte político al asunto? Sí, no, completamente. Esto es una manifestación. De hecho, las personas que estaban llevando la batuta, pues ellos son integrantes del partido Morena. Aunque eso sí dijeron que venían en esta ocasión nada más como ciudadanos. Ok, bueno. Gracias Juan Antonio. Buena tarde. Gracias, buenas tardes. Es Juan Antonio Jiménez desde la Embajada de Ecuador en México. Por lo contrario, en la Embajada de México en Ecuador la cosa pinta tranquila, al menos así nos daba crónica Néstor Aguilera hoy al mediodía. La canciller Alicia Bárcena anunció que los diplomáticos mexicanos viajarán a nuestro país a través de un vuelo comercial por órdenes del presidente López Obrador. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué países se han manifestado a favor de México? Nicaragua rompió relaciones con Ecuador. El gobierno de Daniel Ortega dijo, ¿saben qué? Nosotros nos unimos en solidaridad con México, rompemos relaciones, pero también ha habido pronunciamiento a favor de México por parte de Venezuela, Cuba, no podía saberse, Chile, Colombia, Bolivia, Brasil, incluso de Argentina, sí, por más sorprendente que a usted le parezca, hubo un posicionamiento de la Cancillería argentina a favor del gobierno mexicano. Nadie se ha pronunciado a favor de Ecuador. Creo que Paraguay emitió un comunicado, digamos que neutro, pidiendo que las cosas se tranquilizaran. Y le decía yo ayer por la noche y hubo quienes se molestaron con el comentario respecto a, sí, evidentemente lo que
ocurre en Ecuador y el allanamiento de la embajada es un asunto terrible, condenable, que no debería de pasar, que no tiene antecedentes, que es gravísimo. Pero yo insisto, meterse en broncas ajenas, sí a la diplomacia, sí al asilo y al refugio político. ¿Por qué? Porque hay acuerdos que datan desde hace décadas, hay convenios firmados entre países, en fin. Sí al asilo político, sí al refugio político, sí a la diplomacia, sí a las relaciones con otros países. Pero antes de pensar en nuestro país está el nuestro, oiga. No hallamos la puerta de los problemas de inseguridad, de violencia, de politización, de lo que usted quiera en México. No hallamos la puerta en nuestro país y vamos y tocamos una puerta ajena para que nos las abran por dentro, meternos y que se arme la bronca que en estos momentos está registrando México en contra de Ecuador. Malísimo lo que hicieron los ecuatorianos en la embajada, pero malísimo que a partir de una declaración del presidente López Obrador haya ocurrido todo esto. Si esa declaración se hubiera evitado, pues ahorita no estaríamos hablando de este conflicto México-Ecuador, un conflicto diplomático, uno más en la administración del presidente López Obrador, que se ha metido en broncas generalmente por este tema, el asilo político a presuntos delincuentes. La pausa es breve, no se vaya.